Ay, ser adolescente es bien fácil. Solamente piensan en sexo, en amigos y ya está. ¿En verdad crees esto? ¿Crees que el adolescente solamente piensa en sexo y que su único problema en la vida es referente a la sexualidad? ¿Qué tal, amigues? Yo soy Miguel Franco y esto es Coge Conciencia, un programa dedicado a la educación de la sexualidad. Comenzamos. Y bueno, el día de hoy estoy sumamente contento. ¿Por qué? Porque tenemos como invitado a una persona que es una gran persona, es un gran amigo que yo quiero muchísimo. Lo conocí hace algunos años y hemos coincidido en nuestro gusto por hablar sobre temas de educación, de adolescencia y principalmente de sexualidad de los adolescentes, que muchas veces confundimos y creemos que solamente es coito y no, definitivamente no, es hasta las relaciones con una pareja, incluso hasta con los familiares, cómo puede mermar esto en temas de sexualidad para los propios alumnos. Así es que este va a ser el tema que vamos a tocar el día de hoy. Toda la problemática que tienen los adolescentes y no solamente sobre sexualidad. Y si alguien sabe sobre ese tema, es nuestro invitado de hoy. Él es docente de la maestría en educación de la Universidad IEXPRO México, es responsable de la dirección normativa del Colegio María del Rosario en Puebla, es doctorante y es investigador en ciencias del desarrollo regional y la sustentabilidad en el Colegio Puebla AC. Pero aparte es maestro en educación por la Universidad de Anáhuac, es licenciado en ciencias políticas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la famosa UPAEP. Sus líneas de trabajo son el emprendimiento, la economía, la ecología, así como la ecopedagogía. Me puedo seguir con su currículum y hablando, pero ese no es el chiste. El chiste es que podamos platicar y que nos pueda compartir toda su experiencia que tiene con adolescentes, con pubertos, en relación a temas de sexualidad y a muchos temas más. David Noceda, muchísimas gracias, amigo. ¿Cómo estás? Hola Miguel, muchas gracias por invitarme. Yo creo que siempre es muy interesante platicar contigo y sobre todo ya en una perspectiva mucho más formal, ¿no? Respecto a estos temas que yo creo que me he tenido que acercar de manera mucho más real y mucho más objetiva a partir de todo lo que he compartido contigo y también por el tema de la amistad. Pero te agradezco mucho la invitación y bueno, aquí estamos para empezar a dialogar, ¿no? Sobre esto que a mí me parece que es cada vez más pertinente, que nos empecemos a cuestionar y que sobre todo tengamos estos espacios de reflexión para analizar aquello que pasa en las instituciones educativas y que de alguna manera afecta la vida de nuestros estudiantes y también la situación de su bienestar. Claro, fíjate que ya, bueno, ambos trabajamos con adolescentes y muchas personas me han comentado, oye, ¿por qué no hablas de los problemas de sexualidad en los adolescentes? Y es un tema que me interesa mucho, pero no solamente de sexualidad, sino en varios. Y la primera persona que pensé fue en ti, amigo. En tu experiencia que tienes, ¿cómo reacciona? ¿Cómo es un adolescente en toda la problemática que tiene? Sabemos que México, el país en general, pues tenemos un sistema educativo un tanto deficiente en temas sobre sexualidad y otros temas más, ¿no? Pero tocando el tema de sexualidad. Pero Puebla es un estado que se ha caracterizado pues, ya por mucho tiempo en que estos temas los tiene un poquito más arraigados. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede afectar el que no se hable sobre temas de sexualidad y otros más en la propia vida del adolescente? ¿Tú cómo lo has vivido? Sí, pues yo creo que es un tema muy interesante ahí porque yo te había platicado hace un momento que justamente yo realicé una pequeña encuesta intermedia para valorar la situación emocional de nuestros estudiantes en la institución donde trabajo. Y esto es algo que a mí me encanta hacer porque creo que es también muy necesario estar implementando este tipo de mediciones o este tipo de valoraciones, más bien, para que podamos identificar aquello que nuestros estudiantes viven en su día a día y aquello en lo cual requieren atención. Quizá esto no se relacione de manera directa a la sexualidad, pero una de las principales problemáticas que se ven muy recurrentemente en los estudiantes de 15 a 18 o 19 años es el tema de la ansiedad, es el tema del estrés, es el tema de la depresión. Y yo creo que la forma de relacionar estos temas con la sexualidad es que hay muy pocos espacios para que los estudiantes o los adolescentes, los jóvenes, puedan expresarse con un conocimiento de causa detrás y sobre todo puedan debatir con un fundamento teórico, con un fundamento práctico, en el cual ellos puedan empezar a tener más claridad de por qué están viviendo esas problemáticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú ahorita mencionabas un factor o un elemento que no es algo que pueda dejarse al margen, que es el contexto histórico, que es el contexto político de las regiones en México.
Y en el caso de la zona centro, en el caso de algunas otras partes, incluso del norte y de la zona sur de nuestro país, las condiciones religiosas siguen permeando mucho en cierto. los escenarios educativos o en los espacios más bien de aprendizaje. ¿Y a qué me refiero también con este tema, no? Que Puebla sí es cierto que tiene una tradición o tiene una cultura que se ha venido caracterizando no solo por la presencia de ciertas organizaciones religiosas, sino también por la llegada de muchos grupos del extranjero, como esta comunidad española, como esta comunidad libanesa, Ujú. que sí tienen ciertos fundamentos, por así decirlo, que se asocian a la cuestión conservadora, ¿no? Con esta cuestión hacia la derecha, ¿no? Y pero obviamente aquí hay que puntualizar algo de que esto no es algo que defina por completo los elementos que se puedan dar a la hora del desarrollo de un sistema educativo a nivel local, pero sí Ok, es algo que influye, sí es algo que tiene una injerencia, ¿no? Y quiero vincular este argumento también con el hecho de que si nuestro contexto social tiene estos lineamientos, tiene estas bases de ser de cierta manera centro derecha, pues claramente los mecanismos con los cuales nosotros busquemos implementar estrategias educativas con los estudiantes van a tener esa tendencia, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver unos choques en la actualidad y ahí es donde empezamos a ver estas problemáticas que derivan pues de mantenernos con modelos que ya están siendo obsoletos y que están empezando a fracasar. Recuerdo que en algún momento yo te compartí esa frase que a mí me parece muy buena, que es la escuela fracasa porque está obsoleta, ¿no? Y en este claro. sentido, nosotros como escuela, y no hablo de mi institución, sino hablo a nivel general, estamos enfrentándonos a estas grandes barreras que hemos puesto por años, de buscar la reflexión, de buscar el debate, de buscar el diálogo y sobre todo buscar verdaderamente íntegramente más bien la salud emocional de nuestros Ujú. alumnos. Y yo creo que un elemento base de la salud emocional de los chicos que generalmente no se incluye dentro de esto es el tema de la sexualidad. En De la acuerdo. juventud y en la adolescencia, nuestros estudiantes padecen mucho estrés y ansiedad porque no saben qué es lo que quieren, porque no identifican sus preferencias al 100% y porque también están siendo bombardeados de manera permanente por los medios de comunicación, por las plataformas, por la música, por todo lo que tú quieras llamarle entretenimiento, y eso para ellos les hace sentirse inseguro de su toma de decisiones. Ahí yo quisiera comentarte que hay un libro muy bueno de Ben Chulhan, que es este filósofo coreano que a mí me gusta mucho, que habla sobre la pérdida del eros, ¿no? Esta cuestión de que los alumnos ya no saben qué es lo que les atrae, qué es lo que les satisface, porque están llenos de información y llenos de conocimiento que a veces ni siquiera es útil y que tampoco les contribuye para tener esa precisión o claridad de qué es lo que están buscando para su propio desarrollo, ¿no? Y en el tema de la sexualidad, yo creo que lo que más observamos es justamente este estrés, esta ansiedad de que ellos no saben cuál es la preferencia que mejor les queda o incluso para ellos es la que les hace sentir plenos. Y ahí yo agregaría otro problema que es la cuestión de la soledad. Hoy para nuestros estudiantes y a nivel, yo creo que no solamente en Puebla, sino a nivel nacional y a nivel internacional, la pandemia detonó estos fenómenos asociados a la soledad y para ahora ellos es más difícil, o para ellos es más difícil cada vez más establecer como estos vínculos sinceros, estos vínculos íntimos con las personas. Entonces, ni hablar de cómo viven la sexualidad en pareja si nuestros chicos están teniendo muchas complejidades o muchas situaciones a la hora de establecer estas relaciones ya en un ámbito mucho más formal, en un ámbito mucho más comprometido y sobre todo respetuoso, porque también es algo que permea en las juventudes. Pero yo, si pudiéramos resumir esta pregunta, me parece que nuestros estudiantes sí están enfrentando seriamente la soledad de pareja, ¿no? La soledad en el sentido de que ellos tienen esta creencia de que tener a un compañero o de que tener una relación sentimental o amorosa con una persona es cada vez un reto mucho más difícil de alcanzar. Es algo de complejo porque obviamente esto está bañado de muchas otras circunstancias, pero yo diría que la soledad, el tema de la falta de conexión, y hay una cuestión también que psicológicamente, y te la comparto porque a lo mejor se te ocurre algo que podamos cuestionar o platicar, es que los últimos estudios, sobre todo después del COVID, en temas psicológicos, han arrojado en México que nuestros estudiantes, sobre todo del sector de secundaria o de nivel medio superior,
están padeciendo demasiado el tema del vacío existencial, ¿no? Y el vacío existencial, yo creo, y tú seguramente podrás complementarme eso, también afecta mucho la forma en la que vivimos nuestra sexualidad, porque estamos viendo como un objeto a la persona de enfrente, si nosotros por dentro o en nuestro interior nos sentimos totalmente vacíos, totalmente huecos. Y hoy los adolescentes están sufriendo mucho este tema de el abandono, la sociedad, la soledad, perdón, y el vacío existencial o la pérdida de sentido. Entonces, creo que ahí es donde podríamos ir nosotros detectando que si no atendemos esto desde los espacios educativos, ¿qué va a suceder con los estudiantes cuando egresen ya no del nivel medio superior, sino también de las universidades y cuando lleguen a su vida profesional y tengan que empezar a plantearse cuál va a ser su vida futura, ¿no? Oye, amigos, que tocaste varios temas que tienen que ver directamente con la sexualidad. Fíjate, tocaste uno que es ansiedad y estrés, y como lo dijiste muy atinadamente. Algo que los estudiantes nos dicen que les provoca más ansiedad y más estrés es el tema de la sexualidad, por miedo a los embarazos, a las infecciones, porque no saben cómo hacerlo, porque quieren ser los mejores amantes, porque quieren leerse el Kama Sutra y ser lo mejor del mundo, porque les afecta un poco o un mucho el rechazo y tienen miedo. No, tengo varios alumnos que llevan meses, 3, 4, 5 meses con una persona, se dan sus besos, se dan sus manoseadas y demás, pero no son pareja porque no se quieren decir, porque no quieren algo comprometedor para ellos, quieren pasarla bien, pero quieren la parte rápida, como lo mencionas. Actualmente todo es rápido, todo es al alcance de un clic, de un botón, y eso también influye para que el adolescente quiera que su relación sea rápida y que no haya este cortejo, que no haya este conocimiento ni demás, sino vamos a rápido y si no, el que sigue y next, y luego ando con la novia que anduvo con mi amigo o con mi amiga y ahora tú conmigo y así, y es un relajo y no tienen identidad como tú lo mencionas. Y para acabarla, mencionaste otra cosa más que es la soledad. Les da mucho miedo estar solos y por eso tienen la pareja que sea o la persona que sea y por eso no se meten a interiorizar sus valores, sus creencias, que si quieren, que no quieren, a lo mejor ni les gusta tanto, pero pues es lo que hay rápido ahorita, pues le digo que sí, en lo que llega otra persona y así están pasando de una cosa en otra. Y esto por supuesto afecta en las infecciones de transmisión sexual, que no están usando preservativos, que cada vez es más precoz el inicio de vida sexual, etcétera, etcétera, y nos metemos en unos problemas grandísimos. ¿Cuál podría ser, o no sé si ella solamente un punto que le podamos echar la culpa, por decirlo así, si solamente es el sistema, si sean los papás también, si sea la religión, qué es? Y partiendo de ahí, ¿qué es? ¿Qué vamos a hacer, amigo? Mira, tú ahí acabas también de comentar ciertas cosas que teóricamente se han investigado desde quizá finales de los años 90, ¿no? Tú ahorita, vaya, conceptualizas esta cuestión de qué es lo que está pasando en los jóvenes y qué está pasando en las nuevas generaciones respecto a este tema de la intimidad, respecto a este tema de compartir con otras personas y sobre todo ser más flexibles, ¿no? En las experiencias que ellos tienen en cuanto a la sexualidad. Y yo aquí quisiera tocar un poco, por ejemplo, a Sigmund Bauman, ¿no? Cuando Sigmund Bauman hablaba de la sociedad líquida, él ya Mm. comentaba todas estas problemáticas o enlistaba todo esto que iba a ser un fenómeno que se iba a empezar a generalizar por las nuevas tecnologías, por las plataformas y sobre todo Bauman tenía algo que a mí me parece que vale la pena rescatar, ¿no? Esta teoría de que la sociedad del consumo era la principal causa de todos estos fenómenos o problemáticas sociales que estamos viviendo. ¿Por qué la sociedad del consumo? Porque técnicamente en la actualidad todo lo hemos materializado, a todo le ponemos un valor, a todo le ponemos un costo y a todo también tratamos de sacarle el mayor provecho o la mayor cantidad de utilidad posible. Y así como lo hablamos desde una perspectiva económica, también lo vemos desde una perspectiva social. Hoy más que nunca pareciera que los jóvenes tienen esta creencia del descarte, esta creencia del desecho. Si no me funciona, me paso a lo siguiente en la menor Sí, cantidad de tiempo posible. claro. Y obviamente esto produce muchos efectos, tanto psicológicos, emocionales, físicos, que no hemos empezado todavía a medir. Y aquí es donde yo quisiera hacer quizá mi contribución al conocimiento, ¿no? Porque siempre es importante eso, ¿no? Creo que nosotros los que estamos empezando a desarrollar investigación, lo que tenemos que ser también muy claros es que hay fenómenos que se detectaron desde ya hace más de 10 años, pero que todavía las investigaciones no se toman con seriedad.
Por ejemplo, te voy a poner un caso. No hemos desarrollado la suficiente evidencia empírica, es decir, ciencia, de cuál es el verdadero efecto que tiene la pornografía en las personas adultas después de haberlo Ok, consumido quizá más de una década seguida, ¿no? No hemos tampoco realizado investigaciones científicas de gran alcance en cuanto a cómo ha permeado también el tema del autoconcepto, de la autoestima, el consumo de ciertas plataformas de citas. No sabemos tampoco cómo está modificándose la concepción de familia, ¿no? Por todo este tema tecnológico y por este cambio de paradigma a nivel social. Yo creo que ya es tiempo, amigo, de que se vayan haciendo o se vayan tomando con mayor seriedad teórica y sobre todo seriedad académica, estas cosas que se detectaron justamente cuando surgen las primeras redes sociales, cuando surge Facebook, cuando surgen algunas incluso plataformas de compra-venta, ¿no? Y ahí es donde yo creo que debería de estar la discusión, porque los efectos o las consecuencias que antes se planteaban como supuestos, como paradigmas o incluso como estas predicciones, ya están sucediendo, ya están afectando y ahora a mí lo que me preocupa y por qué digo que es pertinente empezar a hacer ciencia, Miguel, es porque cuántas veces no hemos observado una excesiva tolerancia hacia cosas que van en contra de la ética y de la moral por parte de nuestros alumnos. Hoy nuestros alumnos creen que la experiencia de la sexualidad debe vivirse únicamente con el coito, ¿no? cierto, Cuando en realidad va mucho más ligado a otras experiencias, ¿no? mucho. El tema del erotismo, el tema de la experimentación individual, el tema del conocimiento, etcétera. Hay tantos elementos que influyen aquí y que yo creo que hoy se están descartando porque se le ha dado demasiado enfoque y demasiado énfasis al tema del coito, ¿no? Y por eso, como te decía, pareciera que a veces los jóvenes se están volviendo más tolerantes a aquellas cosas que no deberían de ser Tolerantes. adecuadas para sus contextos, para su edad y sobre todo para su madurez intelectual y su madurez emocional. Y aquí yo quisiera poner un ejemplo que se ha vuelto cada vez más común entre los adolescentes, el tema de la permisividad hacia la violencia, hacia el abuso psicológico, hacia el maltrato, el tema de la tolerancia incluso hacia actitudes tóxicas, hacia actitudes dañinas, que al final van relacionados o van vinculadas con el tema del apego o de la afectividad sexual, ¿no? Y ahí Total. es algo que pudiéramos decir que se ha detectado desde hace muchos años, pero creo que ahí tanto los espacios educativos como los investigadores o la academia no han puesto demasiados esfuerzos para lograr atender esto y evitar lo que ya se empieza a dar, que es el excesivo consumo de antidepresivos, de ansiolíticos o de En chavos. medicamentos que favorecen a la industria farmacéutica y que pues solo están detonando muchas otras cuestiones más severas, ¿no? Y si le aumentamos que en México todavía no tenemos esa cultura de una terapia, de ir con un especialista, y menos hablar de un sexólogo, porque piensan en no sé qué tantas cosas, y se vuelve un problema. Amigo, ¿por dónde empezamos? Empezamos por las familias, empezamos por el sistema educativo, empezamos por la sociedad, empezamos por los alumnos, por nosotros. ¿Por dónde empezamos? Evaluar cuál es la situación actual que estamos Ok, enfrentando en las instituciones educativas con nuestros contactos, los contextos directos y sobre todo a partir de esa identificación de problemáticas, ahora sí, buscar las causas de, buscar esto que ok, nos permita también determinar por qué llegamos a ese momento, por qué estamos en ese camino y cuáles son las posibles alternativas y soluciones. Y ahí, inevitablemente, Miguel, va a surgir el tema de hacer ciencia, de generar claro, conocimiento. por Y supuesto. aquí vale la pena repetirlo, el conocimiento, y eso me lo dice mucho siempre el doctor Eric Tapia, el conocimiento proviene de conocimiento, o sea, las fuentes de referencia ahí están, solo que pareciera que ahora ya no las consultamos porque confiamos más en las plataformas, confiamos más en TikTok, ¿no? De hecho, hay Claro. estadísticas que se están empezando a hacer de cuál es el nivel de confianza, ¿no? Ya ves, pareciera que es un 90%, ¿no? O sea, todo lo que ellos ven en videos explicativos, en videos para explicar alguna situación o descriptivos, pues lo asumen como una verdad. Ahora, ni mencionemos el tema de cómo están entonces entendiendo lo que implica una vida íntegra, una vida emocional,
saludable, una vida psicológicamente buena, porque pues toda esa información ellos la están obteniendo de TikTok, ¿no? Y ahí yo quisiera también comentarte otra situación. A partir de que identifiquemos esos problemas, vendría lo más complicado, organizarnos para cuestionar si eso que estamos tratando de solucionar es algo incluso que puede ser replicado, es algo que puede ser instrumentalizado en diferentes contextos. Y aquí hace rato tú mencionabas algo que quisiera rescatar. Hoy muchos jóvenes que no tienen esta cultura y muchas familias que no creen en la terapia moderna o en la terapia tradicional, están yéndose a estas cuestiones ancestrales, a estas prácticas ancestrales de tratamientos psicológicos, ¿no? Que si el contacto con los espíritus, que si el contacto con el inconsciente a través de ciertos métodos, etcétera. Yo lo primero que le digo a los papás que están empezando a probar estos modelos alternativos, que aunque sean ancestrales o que sean tradicionales, es que tienen que revisarlos y tienen que conocerlos. Claro. Yo apenas identificaba, por ejemplo, hace un tiempo a una persona, que por ahí tuve la oportunidad de trabajar con ella, que me comentaba que hacía una terapia ancestral en la cual ella conectaba una situación traumática de su pasado con el presente para lograr superarla. Pero todo lo hacía con una supuesta conexión espiritual, ¿no? Y yo lo primero que pensaba, Miguel, es que qué complicado y qué riesgoso es eso, porque no sabemos qué cosas puedas o a qué espacios de la mente puedas acceder con ese tipo de tratamientos y sobre todo cuáles puedan ser las cosas que surjan a partir de ahí. La sexualidad también es eso, necesita ser atendida por especialistas, necesita ser cuestionada por gente que sabe y necesita también ser identificada desde los espacios educativos porque nosotros no podemos hacer de la vista gorda, ¿no? Y ese es todo un tema. La gente está buscando otras alternativas más rápidas, más prontas o más de moda, ¿no? Incluso no podemos quitarle a los hijos las redes sociales. No sé si se deba o no se deba. Eso sería algo muy cuestionable. Pero ¿qué le decimos a los padres de familia, David? Cuando te dicen, oye, pues soy madre soltera o soy padre soltero, tengo 3 hijos, tengo que trabajar, me los cuida mi mamá, que es una persona que no sabe de tecnología y los chavos lo único que tienen en la mano es la tecnología. Y están, como dices tú, en TikTok viendo cada charlatán, porque me consta, y no solamente en temas de sexualidad, sino en temas médicos, en cualquier tipo de tema educativos y demás, y que los chavos, al no tener este criterio suficiente, pues por no tener una formación académica adecuada, porque están chavos, porque todavía les falta muchísimo, si a nosotros nos falta, imagínate a ellos. ¿Qué les decimos a estos papás? ¿Qué tips les podemos dar a ellos para que puedan mejorar la relación con los adolescentes, para que los adolescentes tengan esas armas y para que puedan mejorar, por supuesto, la información sobre sexualidad? Entraríamos en un tema también un poco polémico aquí, pero digo, yo lo que he logrado observar, al menos durante estos últimos 10 años que he tenido ya experiencia en el ámbito educativo, es que mientras más unida, mientras más Ujú. sólida sea la familia, De acuerdo. mucho más factible es que el crecimiento y el desarrollo del niño o de la niña se dé de manera íntegra. Es decir, que el niño entienda el concepto de límite, que el niño entienda el Sí. tema de confianza, que el niño vaya desarrollando su propia capacidad de juicio, ¿no? Su propia capacidad de criterio. ¿Por qué? Porque ve en sus papás ese respaldo de formación y ese respaldo también de orientación y de apoyo. Cuando alguno de los dos elementos familiares, hablando de los padres, hace falta, sí se nota demasiado la carencia y se nota mucho de manera abrumadora las decisiones que los niños pueden llegar a tomar en cuanto al uso de las tecnologías y la de las plataformas, ¿no? Y es un tema, como tú dices, delicado, porque creo que hoy lo que sucede alrededor de las redes sociales es algo que debe de estar en la agenda de los padres de familia a la hora de la discusión de qué es lo que se permite y de qué es lo que no se permite. Creo que ahí también lamentablemente a veces la carga o la responsabilidad absoluta de lo que consumen los niños va hacia las escuelas. Y esto es totalmente equivocado. O sea, a mí me ha tocado situaciones o momentos en los cuales llega un papá a exigir
o a demandar que a la institución porque supuestamente su hijo o su hija está consumiendo contenidos inapropiados y lo ha hecho durante la hora escolar. Y nosotros lo que siempre respondemos es, si el niño ya lo está haciendo acá, seguramente lo hace en su casa, porque si el Seguro. niño entendiera que la escuela es un reflejo también de lo que vive en casa, que la escuela es un espacio donde llega a convivir y llega a demostrar esos valores o llega a aplicar todo lo que ha aprendido con sus padres, pues respetaría mucho el contexto. Entonces, yo aquí lo que te agregaría es, cuando las familias tienen un trabajo conjunto de formación y de educación de su hijo o de sus hijos, es evidente que el niño va a respetar y va a ser una persona que se va a ir formando, ¿no? De una manera mucho más responsable y apegada a la ética. Pero cuando no se da esto, desafortunadamente, se Dejo. nota la presencia de consumo de ciertas áreas o de ciertas temáticas que no benefician al niño. Se me viene a la mente una frase por ahí que seguramente has escuchado que dice, ¿desde qué edad es bueno empezar a educar a los hijos? Y la respuesta es 20 años antes de que nazca, es decir, con los papás, ¿no? Porque ahora también estamos en esta época de que no funcionó a la primera, no me gustó algo y me divorcio y se acabó y adiós, ¿no? Y ok, no con ello quiero decir que los hijos sean una obligación para que la pareja continúe casada. Pero lo que sí digo es que ya no se hace el mínimo esfuerzo por algo, por ver qué puede suceder, o incluso te estás juntando y teniendo hijos sin conocer a la otra persona, y esto afecta no solamente a ti, sino también a tus hijos. Y lo que dices es muy importante, poner límites. Los padres de ahora pareciera que le tienen miedo a poner límites a los hijos. Estamos viendo videos en varios documentales, la forma en que los niños hacen un berrinche porque les quitan el teléfono y que les pegan a las mamás, que las insultan, que las critican. Un chavito por ahí vi un video que destrozó la casa porque le quitaron su teléfono. O sea, y las mamás y los papás que no saben poner límites. Y con esto no queremos decir que los maltraten o algo, pero sí poner límites, amigo. ¿Cómo le decimos a a los padres, a las madres, que pongan límites con sus hijos porque no quieren en esta creencia de que los vas a traumar, psicológicamente está mal, la crianza respetuosa y confunden todo con dejarlos hacer lo que quieran y ahí están los problemas. Yo creo que eso tiene que ver con un tema de política pública. Y Ok, ahí te va. Aquí sí creo que me voy a meter un poco a los temas con los que tengo un poco más de experiencia, de conocimiento, pero claro. sí creo que en la medida en que el Estado o el gobierno afloja las sanciones, afloja las Ok, consecuencias a claro. aquello que la sociedad decide hacer, la sociedad o la Sí, ciudadanía siente que tiene más facultades de... Yo creo que uno de los graves errores que ha tenido la Secretaría de Educación y más bien los sistemas educativos a nivel global ha sido poner todos los derechos o todas las posibilidades en el estudiante. Es decir, que todo gire en torno al alumno. Y hoy hay que reconocer esto. Hay claro. muchos enfoques pedagógicos que se han dado cuenta de que estas posturas, de que estas perspectivas de poner al alumno en el centro de toda la dinámica educativa son un fracaso. Hay muchos enfoques que están sosteniendo esta idea porque lo que se ha comprobado ya en un tema de ciencia, en un tema empírico, es que al darle todo o al poner todas las posibilidades en el estudiante, se dejan o se pierden los esfuerzos en el desarrollo del trabajo docente, se pierden también el tema del trabajo coordinado con los padres de familia y se pierde también el tema de la formación en valores. ¿Por qué? Porque al proteger excesivamente al alumno de que nada le suceda en un entorno, le estás también restando derechos y facultades de formación y facultades formativas a los profesores. Y esto sí, yo aquí sí quisiera aclararte otro punto. Yo lo he comentado mucho y tú me conoces muy bien. Yo siempre he sido crítico de esto, Sí, de defender extremadamente a los estudiantes y dejar de lado a los docentes, pero también es cierto que hay muchos docentes, también es cierto que hay muchos directores de zonas escolares, que también es cierto que hay muchas autoridades de la Secretaría de Educación que siguen con este discurso de todo para el alumno y nada para sí, los maestros. Y cierto. eso es una postura, la verdad, bastante, aquí sí lo voy a decir, con un fundamento teórico y con un fundamento filosófico. Son posturas antropocéntricas, son figuras o son posturas en las cuales el hombre es el centro de las cosas y todo lo que circunda a su alrededor es irrelevante. Aquí es donde yo sí quisiera mencionar que por eso ha tomado mucha forma
las corrientes o las posturas ecopedagógicas, porque las posturas ecopedagógicas que Paulo Freire en algún momento hablaba en los años 90 y que se van construyendo después del año 2000, lo que defienden es la idea de que hay que formar a los estudiantes bajo una perspectiva biocéntrica, donde ellos ya no son el centro de las decisiones, donde ellos ya no son el centro de la dinámica educativa, sino que son agentes que ven, que observan, que tienen la facultad de hablar y de poner de manifiesto las necesidades del entorno, pero nada más. O sea, creo que ahí es donde tendríamos que empezar a trascender en los espacios educativos, de quitarle ese excesivo poder que tienen hoy los estudiantes, ya ni siquiera las familias, ¿eh, Miguel? Porque antes se creía que las familias eran las que tenían el control de las cosas, pero no, en realidad hoy pareciera que los estudiantes son quienes tienen mayores facultades. Y ahí es donde hay que empezar a hacer el cambio. Ahora, para Sí. que esto suceda y por qué el tema de las políticas públicas, porque si las políticas públicas o las políticas educativas se han orientado hacia defender al alumno, ¿qué pasa con el docente? El docente ya no puede llamarle la atención al alumno y mucho menos puede decirle al padre de familia que lo que está haciendo con su hijo no tiene los Uy, no, resultados, vaya, prácticos, ¿no? claro. Que se requieren en ese momento. Ahí es donde está el tema, amigo, que yo creo que se deben de dar mayores posibilidades nuevamente al docente, como supuestamente se iba a buscar con esta administración de la revalorización del trabajo docente, pero ese trabajo nunca llegó o esa revalorización nunca se dio y creo que ahí es donde estamos frenándonos. Uy, amigo, ahora sí que pusiste bajo la mesa temas muy escalofriantes porque, híjole, implica muchísimas cosas y a veces los padres de familia no lo pueden entender bien, los propios maestros tampoco a veces, y estamos dañando a estas generaciones que vienen detrás de nosotros, y no una generación, sino seguramente dos o tres, y de aquí a 30 años esto va a ser un caos si no hacemos algo lo más pronto posible. Amigo, en breves sugerencias, las más importantes, ¿qué hacemos a partir de hoy para que esto pueda modificar? Yo creo que tenemos que empezar a escuchar más a los estudiantes y tenemos que darles ese Perfecto. voto de confianza de que sí poseen conocimientos, de que sí ha cambiado por completo el proceso de maduración de ellos y que ya no es igual que hace 10, 15 años. Hoy nuestros estudiantes están enfrentándose a caminos más cortos de aprendizaje. Ellos están acelerando todos estos procesos experienciales que actualmente viven. Entonces, tenemos que confiar en lo que nos dicen, tenemos que ser más empáticos y tenemos que Ok, desarrollar esa capacidad también de escuchar asertivamente cada cosa que nos dicen para a partir de la experiencia o a partir del conocimiento que tiene una persona adulta pueda brindarle una verdadera orientación y guía. Hoy yo creo que los papás o los padres de familia en las instituciones también educativas y los profesionales tenemos una saturación de actividades que a veces dejamos de lado lo que no nos cierto. parece importante en cuanto a la formación de los alumnos. Y ahí hay tantas cosas que están sucediendo que ni siquiera nos damos cuenta, pero sí considero, Miguel, que hoy más que nunca tenemos que ponerle mucha atención a todo el tema de la salud mental, al tema de la salud emocional. Y De acuerdo. también tendríamos que incluir el tema de la salud sexual dentro. Quizá Claro. habría que hacer una triada, ¿no? ¿Cómo está la salud emocional? ¿Cómo está la salud mental? ¿Y cómo está la salud La sexual de salud nuestros sexual. chicos después de este proceso de pandemia o de cuarentena? Porque ahí algo no anda bien y porque ahora sí hemos también visto un incremento considerable de las enfermedades de transmisión sexual. Hay un tema también preocupante del deterioro de la salud mental y ni hablar de la salud emocional, ¿no? Son cosas que creo que valdría la pena estudiar y que valdría la pena que las familias también sean conscientes y observen más a sus hijos y platiquen más desde una postura de confidencia o de confidencialidad, ¿no? No desde una postura de castigo, desde una postura Claro. de reserva, ¿no? Amigo, pues nos has dejado con más preguntas, ¿no? Y eso está padrísimo, seguramente, y te lo puedo firmar. Vamos a estar viéndonos pronto en algún otro programa. Esta triada que dijiste es maravillosa, ¿no? La salud sexual, la salud emocional y la salud mental. Y generalmente a lo que le damos más importancia es a la salud física. Y dejamos estas tres fuera, que son la que en un futuro a corto o largo plazo nos llevan a una enfermedad física también. Amigo, en verdad, muchísimas gracias. Gracias por darnos tu tiempo, gracias por darnos tu experiencia y platicar desde tu expertise, que aparte lo haces maravillosamente. Te lo agradezco muchísimo. ¿Algo más que quieras comentar?
No, de mi parte no, la verdad es que te agradezco mucho este tipo de cuestiones y bueno, ya más adelante por ahí estaría bueno hablar sobre estas prácticas Pero tradicionales o claro, ancestrales que se tienen en México respecto a la sexualidad y las creencias, porque por ahí hemos estado también desarrollando algunas cosas donde surge el tema de la sexualidad en los entornos rurales y en los entornos locales, ¿no? Pero lo único que me gustaría agregar, amigo, es que sería importantísimo que no se te olvide mencionar el tema de tu próximo libro que sí. ya estás preparando. Ahí lo tenía yo planeado, amigo, porque vamos a dar esta primicia. Hace unos días hablé con David y para presentar algunos proyectos, porque si algo sabe David es sobre eso, sobre ser un gran amigo y sobre apoyar y sobre escuchar de una forma objetiva y darte los mejores consejos. Y me metió la cosquillita que yo no tenía planeado, pero bueno, me dijo esto, me dejó con la boca abierta y pensando mucho, y bueno, pues gracias a él me animé a escribir mi primer libro, ya estamos trabajando en ello y David le puso el título. Así que cuando ya salga y vean ese título, el responsable es David. Y amigo, te agradezco muchísimo por eso, porque este va a ser el primero de muchos y me da muchísimo gusto que haya sido tú el que apadrina esta nueva actividad mía. Muchas gracias, amigo. No, ¿de qué, Miguel? Yo creo que estaremos ahí esperando con ansias tu libro y yo con todo gusto, si se puede, ser el primer lector del mismo. Yo encantado de ser el que dé una pequeña revisión o haga una pequeña aportación también para él, Esa es ¿no? una Pero bueno, promesa. te agradezco mucho la invitación, te agradezco mucho la invitación y creo que ahí está el tema puesto sobre la mesa. Como tú dices, siempre es más valioso dejar preguntas, dejar interrogantes, Claro, pero creo que en el tema de la sexualidad hay que partir de que es necesaria cada vez más la participación de las familias para que las claro. familias sean quienes comuniquen y externalicen a los espacios educativos las necesidades o las carencias que están teniendo sus alumnos y que requieren ser atendidas, porque ahí es donde viene ese espacio de formación integral, ¿no? Totalmente de acuerdo, amigo. Bueno, pues ya ven, si creían que solamente sobre sexualidad se preocupan sus adolescentes, ya vieron que no, que hay muchísimas cosas y que todo es un círculo y que muchas de ellas caen precisamente en la sexualidad. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Vamos a estar con muchos más temas con David, por supuesto. Hay muchas cosas de qué platicar y de qué ampliar y seguramente lo vamos a hacer próximamente. Y recuerden que en cualquier momento, en cualquiera, van a recibir información sobre sexualidad y eso va a cambiar sus vidas para siempre. ¿De dónde prefieren que venga? Les mando un saludo. Amigo, muchísimas gracias. Abrazos. Gracias, Miguel. Hasta luego. Nos estamos comunicando pronto. Chao.